Bendiciones, queridos hermanos, es un gusto poderles saludar nuevamente a través de este medio. Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que seguramente alegrará a muchos. El padre Adam Cotas anuncia su regreso a la Santa Iglesia Católica. Como saben, el padre Adam Cotas pertenecía anteriormente a la diócesis de Las Vegas en Estados Unidos, pero decidió abandonar la iglesia y se unió a la Iglesia Católica Polaca, que no está en plena comunión con la Santa Iglesia Católica Romana. Así que después de un tiempo, el padre Adam Cotas decide regresar. Veamos lo que él dice con sus propias palabras. Cometí yo un error al unirme a la Iglesia Católica Polaca Nacional, la cual creía yo que era una opción legítima para vivir la fe católica, y no lo es. Ahora reconozco, con la ayuda y oraciones de mucha gente, que estaba en un error y que he llevado a muchos al error junto conmigo mismo. Por esta acción estoy arrepentido y deseo hacer enmiendas. Por favor, no cometan el mismo error que yo cometí. Permanezcan en la Iglesia Católica Romana, y si no eres católico, te invito a que mires lo hermoso que es la fe católica, vivida en comunión y en unión con el Papa en Roma y con los obispos que él nombra. Como humano me equivoco, pero afortunadamente perdonar es divino. Y la Iglesia Católica Romana que Jesús fundó, la Iglesia que es nuestra Santa Madre Iglesia, la Iglesia es nuestra Madre, está en la misma página que su divino fundador, que su divino Señor, por lo cual sé que ella perdonará mi error y me recibirá de nuevo. Me estoy regresando yo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde fui yo bautizado, donde recibí mi primera comunión, donde fui confirmado y donde fui yo ordenado sacerdote católico, apostólico y romano, 22 de mayo 2010. He dejado yo la Iglesia Católica Polaca Nacional y he renunciado mi posición como párroco de la Iglesia Divine Mercy en Las Vegas. Me regreso yo a la Iglesia Católica Romana y pido que me acompañen y regresen a la Iglesia Católica Romana. Como se dan cuenta, el padre ha decidido regresar a la única iglesia fundada por Cristo. Esperemos que el padre también corrija algunas posturas muy personales que él tenía, que no son obviamente la postura oficial de la Iglesia Católica. Pero también esperamos que sea bien recibido y que cobijemos a este hermano que se fue, pero que ahora decide regresar. Aquí vale la pena recordar el pasaje de Proverbios capítulo 28, versículo 13 y 14. Dice así: el que oculta sus faltas no prospera, pero el que las reconoce y se aparta de ellas alcanza perdón. Escuche bien, el que oculta sus faltas no prospera. En cambio, el que las reconoce y se aparta de ellas alcanza perdón. El padre Adam Cotas ya reconoció su error, reconoció que se equivocó. Ahora solo falta que se aparte de esas posturas que lo llevaron a dejar la Iglesia Católica, y que sea bienvenido siempre y cuando
decida ser ahora un hijo fiel de nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica. El versículo 14 dice: feliz el hombre que nunca pierde el temor. El que endurece su conciencia caerá en la desgracia. Qué bueno que el padre Adam Cotas nunca perdió el temor. Quizás en el padre Adam Cotas pasó aquello que decías San Agustín. San Agustín decía que la conciencia del hombre es como un perro que ladra y no se callará hasta que no la escuches. Seguramente el padre tuvo que detenerse para escuchar su conciencia y darse cuenta que la decisión de abandonar la Iglesia Católica no era la correcta. El padre Adam Cotas es la imagen actual del hijo pródigo, del hijo que creyó que estaba mejor lejos de la casa de su padre. Después de un tiempo de desengaño, se da cuenta que lo mejor es volver. Y el padre Adam Cotas parece estar sinceramente arrepentido. Ahora, también esperamos que de parte de nuestra Madre Iglesia Católica podamos cobijarlo como aquel padre recibió a su hijo que se había ido. En ese pasaje del hijo pródigo hay algo que me encanta. Es que el hijo dejó de ver a su padre como su padre, pero el padre nunca dejó de ver a su hijo como su hijo. Por eso hay una escena que me gusta imaginarla. La Biblia dice que cuando ese joven apenas se acercaba a su casa, su padre salió a su encuentro. ¿Eso qué significa? Que el padre estaba al pendiente de su regreso. Por ese camino que se fue, por ese camino, el padre esperaba que el hijo regresara y finalmente regresó. Y hoy el padre Adam Cotas regresa a la única iglesia fundada por Cristo. Ojalá podamos recibirlo y podamos trabajar unidos al Santo Padre, al sucesor de Pedro, y que así podamos llevar el Evangelio a muchas personas. Pues tenemos que reconocer que el padre Adam Cotas tiene algo que muy pocos tenemos, que es la simpatía de la gente. Ojalá todo eso el padre Adam Cotas lo pueda utilizar ahora en la Iglesia de Cristo para llevar a las personas a la verdad. Y esto también nos tiene que dejar una reflexión para todos aquellos que piensan irse de la Iglesia Católica y para los que ya se fueron. Ojalá todos los que ya se fueron se den el momento para meditar sobre la acción que han tomado. Seguramente muchos, si se detienen a pensar sobre el hecho de haber abandonado la Iglesia de Cristo para unirse a la Iglesia de un hombre, estoy seguro que la mayoría regresarían a la Iglesia Católica. Para los que piensan que irse de la iglesia es mejor, pues aquí tienen un claro ejemplo de que no es así. Irse es bien fácil, a veces se hace por capricho, pero estando afuera te das cuenta que no es lo mismo estar en la iglesia de Cristo que estar en la iglesia de un hombre. Así que, querido hermano, tú que te has ido, medita sinceramente, escucha tu conciencia y pregúntate si vale la pena estar fuera de la iglesia de Cristo. A ti, querido hermano, que estás dudando y que a veces pasa por tu cabeza la idea de dejar la iglesia que Cristo fundó. Hazte una pregunta. ¿Vale la pena dejar la iglesia de Cristo? ¿Vale la pena abandonar la doctrina de Cristo para seguir la doctrina de los hombres? Claro que no. Por eso te invito a que medites este hecho. Si vale o no vale la pena dejar la iglesia de Cristo. Y seguramente te darás cuenta que no. Y cuando te des cuenta que no es lo mismo estar en la iglesia de Cristo que estar en la iglesia de un hombre, entonces podremos repetir como Pedro. San Juan capítulo 6, versículo 66. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No podemos ir lejos de la iglesia de Cristo,
porque esta iglesia es la que recibió de Cristo la autoridad para hablar y actuar en su nombre. Mateo capítulo 10, versículo 40. Así que, bienvenido al Padre Adam Cotas de nuevo a la Santa Iglesia Católica. Y a usted, querido hermano que es católico, le invito a que ame su fe y se sienta orgulloso de estar en la única iglesia fundada por Cristo, y que a partir de ese hecho aprendamos a vivir como auténticamente cristianos. Así que nos vemos en una próxima ocasión y que Dios les bendiga.